Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos asistentes a una nueva versión de un tema para nuestro canal de YouTube del equipo Medinet. Tenemos un tema central y de mucho interés actual, y tenemos un gran exponente del tema, un experto del tema que nos quiere invitar a hacer una serie de reflexiones acerca digamos, un paradigma que a veces pasa desapercibido, pero que tiene más profundidad de lo que nosotros pensamos. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Álvaro Villegas, quien nos trae unas primeras aproximaciones a lo que él ha denominado el humor y las implicaciones en la salud física, mental y emocional. Bienvenido, mi apreciado Álvaro. Bueno, muchas gracias por la atención. Estaba comentando que el humor, pues es una cosa supremamente importante y lo debemos tener en cuenta. No es una cuestión simplemente pasajera. Esto tiene muchísimas connotaciones. El humor viene desde hace muchísimos años. La idea es, así como ustedes están viendo, si querés, Edgar, pasar todo para que se vea. Esto tiene 14 o 15 secciones, pero pues la idea no es que yo haga todas estas secciones. Las tengo hechas y las puedo mandar como orientación, pero sí me gustaría que para la próxima semana algunos de ustedes dijeran, vea, yo voy a escoger este caso, influencia del humor en el liderazgo o influencia del humor en el equipo de trabajo, o cualquiera de estas, yo lo voy a ampliar y lo voy a exponer, porque me gustaría más que esto fuera como una especie de taller conjunto, no que yo me dedique a hablar sobre esto. Yo voy a dar la introducción de los primeros 4 capítulos. O sea, la historia del humor, el poema Reír llorando, que lo voy a declamar para que lloren, el humor y la psicología y beneficios del humor para la salud. De ahí en adelante, entonces me gustaría que con Edgar se pusieran de acuerdo los compañeros que quisieran colaborar al respecto. Historia del humor. El humor, para como una definición, es la capacidad humana de percibir, expresar o provocar lo cómico o lo divertido, generando risa y una sensación de bienestar. No solo es contar chistes, siempre hemos creído que el humor, el que es chistoso, es una persona de muy buen humor. También es una forma de interpretar la realidad, aliviar tensiones y relacionarnos con otras personas. O sea, ya vamos viendo que el humor tiene unas implicaciones no individuales simplemente, sino que también hacen parte de un conglomerado y son comunes con muchas otras personas. Es un proceso psicológico el humor, es un proceso social y cultural mediante el cual una persona identifica situaciones inesperadas, absurdas o irónicas y las transforma en algo que produce risa, que produce alegría, que produce buen ambiente. Desde la psicología, el humor se entiende como una respuesta emocional positiva. Es la que da risas y alegrías. Es un mecanismo de afrontamiento frente al estrés o a las dificultades y es una herramienta social que fortalece vínculos entre las personas. En la antigüedad, la palabra humor viene del latín humor, que significa líquido o fluido. En la medicina antigua, especialmente con el médico Hipócrates en el siglo V antes de Cristo, se creía que el cuerpo estaba formado por 4 humores corporales y era la sangre,
la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. El equilibrio entre estos fluidos determinaba el temperamento de las personas. Más tarde, el médico romano Galeno desarrolló esta teoría relacionando los humores con las personalidades y dijo, es la personalidad sanguínea, colérica, melancólica y flemática. Y todo esto tenía que ver con lo que llamaban humor. El humor surge del pueblo con caracteres de crítica, con ansias de reforma y de denuncia a la injusticia. Es por ello corrosivo con la sociedad. Los primeros trazos del humor se encuentran en los antiguos diálogos teatrales de las comedias griegas. Aristófanes, un maestro del humor del siglo V, empleó ingeniosos juegos de palabras y situaciones cómicas para reflexionar acerca de la sociedad de su tiempo. Y vino la Edad Media. En la Edad Media, durante este periodo, el humor se asocia principalmente con la sátira y la crítica social, muchas veces usada por juglares y escritores para comentar problemas políticos o religiosos. Durante la Edad Media, la risa no fue una práctica demasiado apreciada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en ese entonces era la principal enemiga de que se usara el amor, ya que la consideraba esta una manera inapropiada, categorizada como peligrosa por estar en contraposición al ideal y al autocontrol. Finalmente, la Iglesia decide enunciar en el siglo XII una escolástica sobre los usos apropiados de la risa y del humor. Uno de los personajes por excelencia y fenómeno universal desde la antigüedad fue el bufón. Estos divertidos personajes fueron hombres, mujeres, niños, enanos o personas deformes o grotescas que hacían reír a los anfitriones con su ingenio. Todo rey, todo príncipe tenía sus bufones y sus bufones eran fundamentales. Los bufones estaban en todas las reuniones que tuviera ese rey o ese príncipe. Viene el Renacimiento y la literatura. El humor se convirtió en una herramienta importante en la literatura. Por ejemplo, el escritor Miguel de Cervantes utilizó el humor y la ironía en su obra Don Quijote de la Mancha para criticar la sociedad de su época. Un matrimonio solo puede ser tranquilo y pacífico si la esposa es ciega y el marido es sordo, dijo Alfonso de Aragón, por allá por los lados de 1948, 49, que era un rey español que conquistó Nápoles. A diferencia de los monarcas anteriores que eran retratados como devotos, severos y aburridos, Alfonso era un gobernante lo suficientemente sabio como para hacerse el tonto. Y basado en esto, él tuvo muchas actuaciones positivas por tratarlas con humor. Yo recuerdo hace años un programa de televisión que llamaba Columbus. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan, que era un investigador privado que vivía con un sobre todo habano sucio, grasoso, y que él siempre, siempre hacía preguntas tontas y todo el mundo se reía de él y basado en esa forma de preguntar con humor y que todos se creyeran que él era un estúpido, un tonto, él encontraba los culpables. Vino y en esa época de la edad del Renacimiento, entonces vino otro tipo de humor que todavía se utiliza, el humor gráfico. Y en el humor gráfico hay cantidades de personas que pudiéramos mirar. Por ejemplo, uno de los humoristas gráficos fue el creador de Mafalda, argentino, y que Mafalda tenía un humor en donde todas las cosas que decía ponían a pensar o a reír a la gente.
pero era todo positivo. Había gente que lo primero que hacía al ver el periódico era ver la figurita de Mafalda y qué iba a decir hoy, porque eso era fundamental para empezar el día. Y viene luego en el siglo XX el humor y la psicología. El humor empezó a estudiarse científicamente, ya no era simplemente una costumbre, sino que ya había necesidad de mirar esto que era. Y el psicoanalista Sigmund Freud escribió el libro El chiste y su relación con lo inconsciente, donde Así. explicó que el humor permite liberar tensiones psicológicas. Entonces fue el primero más o menos que de una manera más universal empezó a tratar el humor desde otros puntos de vista. Hoy el humor se estudia en áreas como psicología, neurociencia, medicina, educación y terapia emocional. Entonces fíjese cómo va evolucionando y evolucionando el humor. El humor no es cualquier cosa. Un humorista no es cualquier persona que no tiene nada más que hacer. Todo esto viene y vamos a empezar a ver cantidad de beneficios que tiene el humor dentro del desarrollo de una persona. Quiero hacer aquí un paréntesis y les voy a declamar una poesía que hablábamos hace 8 días con Oscar, que llama Reír llorando de Juan de Dios Pesa. Yo la verdad no sé si Garrick existió o no existió, pero la poesía es extraordinaria para empezar a entender muchas facetas del humor. Entonces, permítame, pues no soy profesional en esto, pero voy a tratar de, de, de declamarles Reír llorando. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen por carcajadas. Una vez ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, de un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única pasión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Si soy amado. Un título adquirid. Noble he nacido. Pobre seréis quizás. Tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Ay, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y a los vivos los llamo mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo. Y no debe acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podéis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír. Oh, sí, 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 os lo juro. Él sí, nada más él. Mas, ¿qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora
El alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, mm, si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos muestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, una sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Muy bien. Muchos son como Garrick. Muchos intentan hacer reír a los demás, aun cuando estén sufriendo por dentro. Tal vez a este Garrick le faltaba otro Garrick que lo hiciera reír a él. Él hacía reír, pero él no reía. Él estaba destruyéndose por dentro. Y todo esto tiene que ver con el humor. El humor, lo ideal es que sirva para cosas positivas, pero también el humor puede llegar a destruir de acuerdo a cómo se utilice, de acuerdo a cómo se use. Entonces, beneficios del humor para la salud. Son tantos los beneficios. Numerosas investigaciones muestran que el humor tiene beneficios físicos, mentales y sociales. Reduce el estrés. Eso está dentro de la salud mental. La risa disminuye la producción de cortisol y adrenalina, hormonas asociadas al estrés. Mejora el sistema inmunológico, salud física u orgánica. Reír estimula la producción de anticuerpos y células defensivas, fortaleciendo las defensas del cuerpo. También beneficios cardiovasculares. Esto tiene que ver con la salud física. Recordemos que Oscar lo mencionó hace años. Existía una revistica que llamaba Selecciones y tenía una cosa que decía la risa, remedio infalible. Una sección. Entonces, los beneficios cardiovasculares con respecto al humor mejora la circulación, relaja los vasos sanguíneos, puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, libera endorfinas, que son unas de las llamadas hormonas de la felicidad, y eso tiene que ver ya con la salud emocional. Cuando reímos, el cerebro libera endorfinas y sustancias asociadas con sensación de bienestar, reducción del dolor, mejora el estado de ánimo, mejora la salud mental, porque el humor ayuda a reducir la ansiedad, a combatir la depresión, a mejorar la resiliencia emocional, a cambiar las perspectivas frente a problemas. Fortalece las relaciones sociales. Ya esto tiene que ver con otro tema de la salud que llama la salud social. Las personas que comparten humor suelen generar más confianza, comunicarse mejor y fortalecer vínculos familiares y laborales. Sentido de valores y propósitos y significados de la vida. Esto causa el humor también. Sentido de valores, propósitos y significados de la vida. Y esto tiene que ver con otro tipo de humor que llama el humor espiritual. Y está relacionado con creencias religiosas, filosofía personal, sentido de transparencia y coherencia con los valores. Y hay otra parte del humor que tiene que ver con la salud ocupacional o laboral y llama el bienestar en el entorno del trabajo. Un trabajador malhumorado es un trabajo que genera fuerzas negativas en sus compañeros de trabajo, pero un trabajador con buen humor
es una persona que genera confianza, que genera armonía, que genera mayor productividad. Entonces, para tener un bienestar en el entorno de trabajo basado en el amor, crea condiciones seguras de trabajo, equilibrio entre trabajo y vida personal, satisfacción laboral, prevención de riesgos laborales. Con esto terminamos lo que es el cuarto punto. Quisiera dejar como si lo llamamos enseñanza, que al irnos adentrando a lo que es el humor, vamos viendo que el humor es fundamental. Vamos viendo que, como se dice, necesitamos hacer ejercicios cardiovasculares los que ya pasamos de 40, 50 años. Necesitamos hacer ejercicios mentales de memoria para los que ya pasamos de 60, 70 años. Necesitamos ejercitar el cuerpo, necesitamos ejercitar el alma, necesitamos ejercitar el espíritu, y el alma y el espíritu se ejercitan, entre muchas otras cosas, con el humor, ya sea recibido o con el humor suministrado. Debemos ser donantes de humor y debemos ser receptores de humor. Quisieras que, si alguno tiene intervenciones al respecto de lo que acabamos de hablar, nos dieran sus impresiones y a ver si sí quedó claro lo que el humor es, una cosa tan universal, tan supremamente importante, tan supremamente necesaria, que lo debemos cultivar y alimentar día a día. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Para hacer una primera aproximación, has cubierto, creo que las aristas más importantes, y el temario que tú nos propones me parece que es muy acertado, eh, para cerrar esta primera parte de esta primera aproximación que nos ofreces. Considero interesante que cada uno de nosotros aportemos lo que ha sido nuestra experiencia personal o profesional, con respecto al humor. Queda abierta la sala para esas opiniones para poder cerrar esta primera grabación. Colegas, la palabra es de ustedes. Yo en mi experiencia personal de vida he podido observar todo tipo de humores. Es verdad que el humor hace bien a la persona que se ríe y que disfruta de un momento de relax. Ahora, el uso que se le da al humor es variado. Yo podría decir que hay dos tipos de humor. Aquel que tiende a distraer y a hacer olvidar de los problemas cotidianos para que la persona tenga un momento de relax y se desconecte de todas las cosas que lo preocupan a diario. Y el otro tipo de humor es un humor que, si bien genera sonrisas, también tiene un mensaje crítico hacia la sociedad en la cual ocurre, y que ambos tipos de humor han sido usados a lo largo de la historia y se siguen usando, se van a seguir usando, particularmente porque mediante el humor muchas veces se pueden decir cosas que de otro modo no sería posible decirlas. Críticas a la sociedad, al mundo en que vivimos, al sistema, al establishment, solamente pueden a veces ser criticadas utilizando el humor. De otra manera, no es posible hacerlo. Y esto es algo que es sumamente interesante y que se ha dado a lo largo de la historia. En charlas anteriores yo he mencionado que la famosa novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, tiene como idea central a un monje
que está buscando un libro oculto que es un peligro para el establishment. Ese libro es un libro que supuestamente escribió, que se llama El Tratado de la Risa. ¿Y por qué razón ese libro lo han escondido en una abadía oculta? ¿Por qué es tan peligroso un libro que es la base de una comedia que sirve para hacer reír? Y uno de los monjes dice, es peligroso porque hace desaparecer el miedo. Cuando uno se ríe de algo, el miedo desaparece. Y si desaparece el miedo, desaparece el respeto hacia las autoridades y hacia la iglesia. Porque en estos casos el respeto del Estado o el respeto de la iglesia se basa en provocar miedo. Y si el miedo desaparece mediante el recurso del humor, desaparece el motivo por el cual la gente se somete a estos poderes. Y esa es la razón por la cual la película narra de ese supuesto libro de Aristóteles, que podría ser la piedra inicial para que cualquier persona comience a pensar por sí misma y empiece a cuestionar los poderes de aquella época, que eran el Iglesia. Después está el humor que es distracción, el humor que sirve para que la gente ponga su atención en cosas de poca importancia y se olvide de observar aquellas cosas que realmente importan, pero que no se mencionan. Es una manera de manipulación que se ha utilizado y se va a seguir utilizando porque sistemas en los cuales los humanos vivimos, sea el sistema occidental, sea el sistema oriental, estamos sometidos a las reglas de una determinada sociedad y aquel que las cuestiona es mal mirado. Y si lo hace mediante el humor, puede pasar desapercibido y evitar el castigo correspondiente. Así que esta es una reflexión que yo hago porque de la vida he visto todos tipos de humor, he visto críticas muy inteligentes y muy mordaces hechas mediante el humor y también he visto formas de humor que solamente sirven para distraer la atención, provocar un momento de relax y hacer que los humanos nos olvidemos de los problemas cotidianos que la sociedad en la cual vivimos nos impone. Así que ese es el comentario que yo quería hacer. Le agradezco a Álvaro el haber ofrecido esta charla y brindar la oportunidad de que contemos cuál ha sido nuestra experiencia. Colegas, muchísimas gracias, Oscar. Muy valiosa tu recorrido, muy, muy sumario, muy grueso, pero sé que en el curso de este taller, como lo llama Álvaro, encontraremos apoyo en nuestras propias experiencias personales y profesionales alrededor de ese tema del humor. Muchísimas gracias, Oscar. Colegas, mm, mm, me gustaría escuchar una versión femenina de esa experiencia personal y profesional. Invito a la doctora María Alexandra o a la doctora Elizabeth a que Doctor, buenos días adelante, para todos. adelante, buenos días. Bueno, para mí siempre es fascinante oírlos porque de verdad que sigo insistiendo en que una sola cosa, un solo tema, visto desde varios puntos de vista, es absolutamente enriquecedor. Entonces, este punto de vista del doctor Oscar, pues es muy interesante porque nos permite ver que siendo el humor maravilloso, que estoy de acuerdo que lo es, y necesario en nuestras vidas, como todo, necesita un equilibrio y necesita utilizarse
o qué rico que se utilizara más bien en el buen sentido siempre. Yo creo que, por ejemplo, influye tanto. Vamos a hablar, por ejemplo, de una serie, de una novela, hablando el doctor, el anterior, perdóname que se me va el nombre en este momento, nombra el tema laboral. Y se me vino a la cabeza Freddy, el mensajero de Comoda. No sé si todos lo recuerdan. Él era una persona que, siendo eficiente dentro de las labores que le asignaban, pues era una persona muy alegre. Eso no significaba que no tuviera dificultades en su vida personal, pero era una persona que siempre sacaba una sonrisa a otro y siempre incluso se burlaba hasta de él mismo. Y cuando pues nos adentramos un poco más en los comediantes, pues encontramos eso, que ellos encontraron una manera de distraer, si, si, si quedaría bien dicho, sus propios dramas a través de la risa, a través del humor y a través de proyectar en otros algo completamente contrario incluso a lo que en un momento dado estén sintiendo. Y, y bueno, para concluir, yo creo que el humor es necesario en nuestras vidas, deberíamos implementarlo más. Por ejemplo, nosotros, yo pensaba, y qué lástima, esta semana no pude como ahondar tanto en alguno de los temas que sí lo voy a hacer, em, pero, pero a pesar de que de lo que opinemos de manera personal todos, fíjense que yo no sé por qué a veces es tan difícil implementarlo y practicarlo dentro de nuestras mismas familias, por nuestra personalidad, por, bueno, nuestras formas de ser, las formas de ser también de quienes viven con nosotros, pero al no ser que haya un chistoso dentro de la casa, pues a pesar de lo que opinemos, por ejemplo, en mi caso personal, yo creo que soy como medio aburrida y yo creo que este tema abre como la puerta para no solo opinar, no solo dar un punto de vista y estudiarlo, sino para que esta sea la oportunidad y la puerta que uno abre hacia posibilidades dentro del hogar. ¿Cómo manejaría, por ejemplo, uno un hijo adolescente o una situación con mamá ya muy adulta con humor? ¿Cómo pudieran manejarse en el día a día de la manera mejor que se pueda situaciones coyunturales, incluso tragedias, incluso alguna presión económica que se tenga? Si lo vemos desde otro punto de vista, ¿cuál es el bien que le hace eso a nuestra salud? Porque al final no importa el drama que le coloquemos a lo que sea que esté pasando en nosotros, pues los hechos están ahí y no van a cambiar. No importa lo que yo sienta frente a esos hechos, como yo lo quiera ver, como yo me lo haya vendido y lo que quiera sentir a partir de ahí. Entonces, si pudiéramos transformar ese drama, esa situación, en algo más amable, más considerado, más bondadoso con nosotros mismos, ¿cuál sería el resultado? Esa sería mi apreciación, doctor Edgar. Mientras puedo preparar un tema que de verdad que esto me pareció interesantísimo lo que usted decía en el chat. Es bastante denso en diferentes áreas, en diferentes circunstancias y pudiéramos estar todo el día hablando del tema, visto desde diferentes circunstancias. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Y casi que es una invitación desde ya para regalarnos tus reflexiones acerca de un tema que yo te propongo abordar, y es cómo ha sido tu experiencia del humor aplicado en un área tan, tan compleja que es el área del derecho. Eh, Nosotros generalmente tenemos un paradigma del derecho, que es el abogado, los juzgados, bueno, todo ese tipo de parafernalia, y nos enfrentamos a cosas supremamente rudas. Yo diría, lo denominaría así porque son cosas que enfrentan a las personas,
con la verdad o la mentira, la manipulación, etcétera. Y yo estoy seguro que el humor está ahí adentro y algo debe estar sucediendo que puede ser aplicable, ya sea para lo positivo o para lo negativo. Es un reto que te doy desde ahora. El humor dentro Claro que de sí, Doc. esta- Y además me Listo, encanta, claro que sí. ahí ya Hecho. quedaste, ahí ya quedaste matriculada. Doctora Elizabeth, Yo, la reina de los chistes, perdón. eh, yo, El de hace yo rato estuvo buenísimo. hay algo que yo estaba, cuando hice la lectura, escuchando al doctor Álvaro, y es algo, si yo veo el humor, lo voy a ver desde el punto de vista familiar, y es que en mi familia, desde mis padres tienen un sentido del humor genial. Mi papá es el hombre más positivo de la tierra. Mi mamá no tanto, pero siempre se contagia más lo bueno que lo malo. Entonces, mi mamá también tiene sus apuntes y todo. Mi papá es un hombre con un sentido del humor finísimo, tiene sus apuntes, tiene 81 años, va a cumplir 82, es regio y creo que su vitalidad y todo se lo debe a esa buena vibra, como dirían los muchachos, a esa buena actitud que tiene a la vida. Em, Incluso hace unos 6 meses que estuvo en una situación muy crítica de salud y aún así le puso lo positivo. Pero adicional de esa actitud fue heredada y quizás la que heredó, pero no sé si qué tan bueno, qué tan malo fui yo o soy yo, porque yo siempre he visto la vida, a mí me encanta reírme, a mí me encanta poderle poner el toque a cada cosa, porque pienso que, ay, carambas, la vida es tan cortica como para uno estarse estresando. Siempre lo he pensado, mi papá me lo enseñó, o sea, esto viene desde casa, de cultura, de sangre. Y a mí me encanta cuando hay un estar en el ambiente pesado poner mi nota, poner al apunte, porque siento que el humor me ha hecho vivir. Y vivir, porque ustedes ya saben mi historia de vida, y yo a alguien le decía, incluso cuando yo tuve, creo que el primer derrame cerebral, y que estaba más allá que acá y que le dijeron, más o menos cuando le dijeron a mis hijos que se tenían que despedir y le preguntaron a mi papá si tenía seguro funerario, yo lo único que dije, por favor, si me van a poner en un cajón, me arreglan bien mis cejas y mis pestañas porque ustedes saben que es lo que todo el mundo me mira. Yo no quiero que me vean mis cejas y mis pestañas desarregladas. O sea, no, si no me las van a arreglar, me cierran el cajón. Las enfermeras como que, ah, pero yo aprendí a ver que, carambas, es tan lindo todo lo que Dios nos regala que el sentido del humor a mí me ha sacado adelante, me ha sacado adelante. Yo a veces le digo, miren, y creo que acá lo he dicho muchas veces mi, digo, después de 3 derrames cerebrales de algo de un cáncer, mire, si yo caminando rápido y hablando rápido no se nota mis dejos eh, cognitivos o mis dejos verbales que me dejó esos derrames. Ya camino derecha, si la mano izquierda no me funciona tan bien como quiera, pero hago maravillas con la derecha. O sea, eh, creo que en eso está. El humor me ha servido en la vida para vivir, para mis trabajos, es mi todo, es el que en mis estados depresivos, ustedes saben que tengo un trastorno mixta de ansiedad y depresión, tengo un trastorno disociativo y yo podría, sí, tengo días en los que a veces escribo, le escribo al doctor Edgar, hoy no me conecto porque a veces me consume la depresión, obvio es parte de de algo, pero ese es parte, como estoy diciendo, parte de mi algo. Mi todo soy yo. Soy la persona que es positiva y a la que le encanta verle el sentido del humor a todo. A mí me encanta de divertirme, verle, caramba, yo siento que la gente se trastoca por comer arroz con huevo. No saben que eso es proteína y una harina, eso no engorda. Entonces, Eso es lo más rico del mundo. ay, eso es lo más rico del mundo. Y si la gente aprendiera y lo tomara como estilo de vida,
sería maravilloso. Mis dos hijos afortunadamente tuvieran sentido del humor, mi hijo más, aunque mi hijo es el humor totalmente negro, pero bueno, esa soy yo cuando estoy en grupos más sociales y cuando el resto están tomando, porque yo no tomo, pero yo es como si me tomara todas. Y eso es lo que me ha permitido vivir. Y es lo que me ha permitido ser agradecida con la vida. Y es lo que me ha permitido también tener grandes amistades. Es lo que me ha permitido entrar a ingresar a conectarme con la gente. Entonces, para mí el humor es eso. Y sí, hay días en que puedo hacer muchos chistes y a lo mejor estoy mal. Hoy, por ejemplo, estoy diciendo igual chistes. Ayer tuve un día no tan bueno, tenía la depresión así como un poco baja, mi ansiedad, pero dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver, primero muerta que sencilla. Me arreglé, me maquillé, me perfumé y para la calle, ¿sí? Eh, y, y no solamente se lo manifesté a mi hija, estoy hoy con la ansiedad y con la depresión así como a tope, pero vamos a hacerle. Entonces, creo que eso es lo importante. Hoy no sé. Hoy no podría describir mi día, tuve mi cita de terapia de rehabilitación cognitiva, estoy bien en la parte numérica, ya estoy pensando cuántos fajos de Bitcoin le mando para el carro del doctor Gustavo, estoy pensando también en comprarle una nube al doctor Oscar para que no se le ponga la pantalla azul o a lo sumo un computador. eh, y no, y de pronto comprar la inteligencia artificial y colocarle a los ojos azules del doctor Edgar algo más picaresco o ponerlo como en la época de la universidad, ¿sí? Entonces, para mí todo en la vida, todo lo que yo escucho, y es para entender que uno debe escuchar más que oír, es escuchar y poderle decir al otro, caramba, ríete un poquito de lo que tienes. Que si no tienes si como yo tengo el lado izquierdo no me funciona tan bien, pues es que ustedes vieran uno las maravillas que hace bailando. O son las maravillas de que estoy nadando 1400 metros al día. Y lo estoy haciendo por mí. Y me río de mí misma porque ya después como cuando estoy como en 1000 metros, el brazo izquierdo no me funciona tan bien. Y digo, van a decir, esta vieja no sabe nadar, pero bueno, como digo, nadando rápido tampoco se nota. Entonces, el humor es esencia y por eso lo mostré como parte de herencia y es la parte mía y también es la que le dejo a mis hijos. Ustedes no se imaginan lo que es una tertulia con mis dos hijos, o sea, nos reímos a morir y cada uno hace el chiste del otro. Eh, y creo que eso es lo que nos ha permitido ser ese trío maravilla que nos determinamos cuando el papá de mis hijos se fue por cigarrillos, aún no ha regresado, creo que no ha encontrado la marca, pero bueno, em, ha hecho que nosotros hubiésemos salido de la situación que estuvimos a través del humor. Eso era lo que yo podía compartir en parte del humor. Tendría muchas cosas más que decir, pero es como lo que quisiera compartir. Eso es exactamente una muestra, un testimonio del humor aplicado a uno mismo y a la vida misma. Y muchísimas gracias a la doctora Elizabeth. Afortunadamente grabamos esto. Gustavito, ¿qué opinas tú? Ya la versión un poco masculina y experta del humor. Cuéntanos. Ahí el Gustavito nos está echando el chiste. Está aparentemente conectado, pero quién sabe en qué O se fue como el papá de mis hijos se fue por cigarrillos. se fue por la comida de los gaticos y no ha vuelto. Bueno, colegas, No, a ver, Gustavito, ¿ya volviste? ya me oyen. Sí, sí, ya te estamos escuchando. ¿Cuál es Es que tu aquí testimonio acerca del humor? no hay internet y entonces por eso se me va la onda. Eh, mi experiencia, por ejemplo, en la parte académica y cuando trabajaba en asesorías y tenía que hablar con grupos o directivos, etcétera, siempre recurría al humor, deliberadamente, casi que si no me salían naturales, a veces me los tenía por ahí, como hacen los cuentachistes, ¿no? En un soplete.
Y eso ayudaba mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando tenía que trabajar con esos grupos de allá ¿cómo se llama? En el CESA. Y eso siempre era como de 5 a 9 de la noche. La gente venía de trabajar, eran de todo tipo de gente muy ocupada, directivos, etcétera. Y el humor era lo único que los mantenía como enganchados. Y después en las experiencias de terapia, ah, utilicé siempre el humor como un estratagema, no una estrategia, no. Siempre la gente confunde estrategia y estratagema, ¿no? Como un recurso, un truco. A veces para bajar, ¿no? El clima de la conversación o a veces para utilizarlo como una metáfora, el, el- el- el contenido del chiste para utilizarlo en una forma retórica o para utilizarlo para mostrar un contraste o algo absurdo, ¿no? Ahora que creo que era Álvaro que mencionaba el tema del ridículo, me acuerdo de Diógenes, ¿no? Diógenes era el maestro del humor ridículo y cínico, ya desvergonzado. Sócrates era mucho más sutil, pero ambos utilizaban el humor y utilizaban um, las exageraciones y las preguntas, por supuesto. De modo que el humor es un buen recurso terapéutico. También se utiliza mucho en coaching, por supuesto, para ayudarle a las personas a ver cosas extremas mediante exageraciones humorísticas y sobre todo cuando se habla el mismo idioma y sí es cierto, cuando las personas, cuando uno comparte con el paciente o el consultante, quien sea, elementos culturales y elementos históricos, hacen que la persona rápidamente evoque el momento de humor y eso funciona lo más de bueno. Uno nomás empieza a decirle a una persona de nuestra edad, empieza a decirle, se le dijo, se le recomendó, se le advirtió. Dice, empieza a reírse porque seguramente escuchó a este uruguayo, ¿era? Chileno. ¿El chileno era? ¿Castro era? Castro, sí, No me Castro. acuerdo el nombre, pero... Y, Ever Castro. Ever Castro, sí, Ever. Castro. Yo no soy Entonces, tan bien, pero me acordé, me lo contaron. eso, pero la persona ahí mismo se acuerda y inmediatamente ya pone una sonrisa y el solo hecho de que se muevan las comisuras hacia arriba hace que el cerebro piense que uno está contento. Ah, de modo que es un recurso muy, muy útil. O sea, lograr sacarle a una persona que está como dramatizando demasiado su situación, no sé qué, y poderle mostrar, no ridículo, sino la parte un poco extrema del asunto con humor, ah, ayuda mucho. De modo que sí, es buenísimo y yo sí practico las 20 flexiones diarias que recomiendan, ¿no? Frente al espejo se sube uno las comisuras y el cerebro empieza a creer que de verdad está uno contento. Y me meto mi dosis de Pantera Rosa o cualquiera otra de esas cosas por ahí, ¿no? Yo le dedico por lo menos media hora al día a reírme. Es un masaje muy bueno. Si uno lo puede hacer en la mañana, mejor. Muchísimas gracias, mi apreciado Gustavo. Y con eso esperamos haber terminado esta primera parte de introducción a un tema que, como ustedes han podido evidenciar, nos toca a todos, nos ha tocado a todos y nos seguirá tocando a todos.
Lo interesante del tema es la aplicabilidad y la explicación científica que hay detrás del humor, porque como Eso es lo que ustedes yo quiero oír. lo que ustedes han expuesto es evidente y es que el sentido del humor, o como que lo queramos llamar, independientemente de las hipótesis que hagamos, de que si es heredado o si es adquirido, bueno, es un tema muy interesante porque la aplicabilidad tiene unas altas dosis de efectividad en diferentes áreas que nos han mostrado ustedes. Eh, Desde ya les anticipo que yo voy a agarrar el tema terapéutico porque anécdotas sobran de aplicabilidad del humor en terapia. Y eso tiene cierta connotación, cierta explicación científica, no tanto que el amor espontáneo me funcionó, pero no tengo ni idea por qué hay explicaciones para todos esos fenómenos. Muchísimas gracias, Álvaro. Sí, cierra, Sí, por favor. voy a decir algunas cosas de humor, a ver si terminamos medio riéndonos. Dice, humor de comentarios divertidos, comentarios como el de Elizabeth, el que se fue, el marido se fue a buscar cigarrillos y no ha vuelto porque no encontró la marca. O sea, afortunadamente tiene una razón. Pensé que era por otra, pero siembra un No. árbol y harás feliz a un perro. Ahí fuera hay un mundo mejor, pero es muy caro. No tengo insomnio, tengo conexión a internet. Lo malo no es vivir en las nubes, sino bajar de ellas. Me he tragado tantas veces mis palabras que ya estoy por cagar mi primer libro. Sí, me gusta. Y en mi casa se hace el amor a las 8 de la noche, esté yo o no esté. Así, así es famoso. Fantástico, fantástico. Y con esta nota de humor cerramos esta primera parte. Gracias, colegas, muy amables, y esperamos que sigamos con los siguientes temas que los anunciaremos con anticipación. Muchísimas gracias a todos.